¿qué tienen en común Pandora, el mundo ficticio de Avatar, Sierra Leona y tu teléfono celular? Correcto, todos tienen recursos naturales que han servido de combustible para alimentar sangrientos conflictos, guerras civiles y violaciones de derechos humanos. ¿Alguna vez has escuchado sobre la maldición de los recursos? Es un concepto muy popular en las ciencias sociales que hace referencia a la noción de que la abundancia de recursos naturales es una carga más que un beneficio para los estados, sobre todo para aquellos más pobres. Estas riquezas, contrario a servirles para alcanzar el desarrollo y la prosperidad, los hacen más propensos a la inestabilidad política, el saqueo y la corrupción. Más allá de los círculos académicos, esta es una idea que también goza de cierto consenso en el público en general, y la verdad es que el cine no ha escatimado en gastos para reafirmarla. Desde El Zorro y la lucha por el control del oro en México, pasando por Vice y los deseos de Estados Unidos por hacerse con el control del petróleo en Medio Oriente, mediante la guerra por supuesto, bien desde la ficción o la adaptación de historias reales, hay cientos de películas que desarrollan esta idea de que los recursos naturales llevan a las sociedades a la guerra. La pregunta ¿es esto cierto? La respuesta simple es sí, es cierto. ¿Cómo así, perrito? Pero claro, aquí no nos gustan las respuestas simples. Académicos y académicas alrededor del mundo han escrito ríos de tinta al respecto y como resultado hoy sabemos, por ejemplo, que la presencia de piedras preciosas y la producción de hidrocarburos en zonas de conflictos suele generar guerras más largas y con más muertes a las que suceden en zonas de cultivos de droga. También sabemos que las organizaciones criminales necesitan platica y que muchas veces esta viene del control o saqueo de recursos naturales y por lo tanto la relación guerra-recursos es real. Sin embargo, hay más que la simple ecuación de recursos igual a guerra. Las variables a considerar son muchísimas y la verdadera cuestión está en por qué las riquezas impactan en la estabilidad política de un país, cómo pueden o no promover la aparición o continuación de organizaciones armadas y por qué hay ocasiones en que puede que haya recursos pero no guerra. Hablemos de Avatar. No la del niño calvo, les hablamos de la gente azul. Por cierto, en este canal ya tenemos un capítulo destinado a esta serie animada, así que cuando terminen aquí, pasen a verlo. Esta película se ambienta en un planeta ficticio llamado Pandora, en el que además de una serie de tribus alienígenas y una fauna más loca que la de Australia, hay abundancia de un mineral que quién sabe para qué sirve, pero al parecer es muy valioso. Y como seguramente recuerdan, allí estalla una guerra. Más allá de la maldición de los recursos, Philippe Le Villon, profesor de la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de British Columbia, diría que la geografía es un asunto fundamental para entender la aparición del conflicto en Pandora. Según sus investigaciones, los recursos localizados en zonas lejanas a los centros administrativos y los recursos dispersos a lo largo de un gran territorio pueden facilitar que sean usados para financiar guerras civiles, pues no hay presencia del Estado. Si consideramos que la Tierra es el centro administrativo y que la galaxia es el territorio grande, podría funcionar, pero como que falta algo más, ¿no? No sé. Para sumarle fichas a este rompecabezas que venimos construyendo, vale la pena hacer memoria del argumento de la película. El conflicto se da por una diferencia sustancial entre los Na'vi y los humanos respecto a un tema puntual. ¿Se debe o no explotar el mineral que está en el planeta? Según el bando de los humanos, el mineral, que al parecer se llama un octanium o algo así, debería explotarse, porque además de alimentar su ambición, puede generar dinero para financiar investigaciones sobre el planeta y mejorar el estilo de vida de la población indígena. Ahora, para los Na'vi no debería explotarse, pues el impacto ambiental afectaría el balance del planeta, que es como su deidad, y además comprometería sus territorios ancestrales. Este escenario es descrito por una investigación del 2002 titulada Conflicto armado y recursos naturales, el caso del sector de los minerales. Allí, Jason Switzer, investigador para el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible, estableció que en países donde tiene lugar la explotación de minerales, especialmente en el caso de la minería a gran escala, el conflicto puede surgir por los deseos de participar en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso y por los impactos sociales y medioambientales que pueda causar su producción. De acuerdo con este señor, esta podría ser, al menos en parte, la explicación de una guerra separatista que estalló en 1988 y enfrentó al gobierno central de Papúa Nueva Guinea contra los habitantes de la isla Bougainville, una provincia hasta entonces.
Parece ser que allí el sentimiento independentista creció luego de que las comunidades de la isla decidieron atacar a una minera que explotaba cobre en su territorio, pues poco a poco lo estaba destruyendo, algo con ciertas similitudes a lo que pasa en Avatar, ¿no? Ahora, ¿era inevitable que en Papúa Nueva Guinea o en Pandora estallaran guerras? Pues en Wakanda no hubo guerra. Sí, un breve periodo de inestabilidad, pero no un conflicto sanguinario que sumiera al país en un caos prolongado, como sí sucedió en Sierra Leona en Diamante de Sangre. ¿Por qué? Hay muchas teorías alrededor de las variables que explican por qué algunos recursos causan guerra y otros no. Por ejemplo, puede depender de sus características, lo fácil que es saquearlos o contrabandearlos, si se trata de recursos renovables o no, su ubicación geográfica e incluso qué tan dependiente es el país en cuestión de la explotación de estos recursos. Pero hay una teoría que es especialmente interesante. Richard Snyder encontró evidencia de que la presencia de recursos no siempre está relacionada con el caos y el colapso de una sociedad. Esto depende de las instituciones. En la medida en que los estados sean capaces de construir instituciones que les den control sobre los ingresos generados por la producción de recursos, podrán alcanzar el orden político. Esto se ve a la perfección en Diamante de Sangre y el contexto político de Sierra Leona. Uno de los hilos temáticos de la película es el papel de los diamantes fluviales como sustento del Frente Unido Revolucionario, pero lo que no se ve en pantalla es lo que sucedió antes. Entre 1968 y 1985, el país logró un orden político realmente estable, bajo el liderazgo de Saika Stevens, quien mediante acuerdos bien corruptos logró construir instituciones de extracción compartida con comerciantes libaneses, que proporcionarían recursos fundamentales para que Stevens se mantuviera en el poder. Sin embargo, cuando sale Stevens del poder y llega su heredero político Joseph Saidu Momoh en 1985, inició la decadencia de estas instituciones. Momoh heredó una red de funcionarios corruptos y comerciantes libaneses que dominaban el comercio de los diamantes, lo que, sumado a la debilidad del ejército regular propiciada por Stevens para prevenir un golpe de estado, impidió recuperar el control de los recursos del país. Esto causó una crisis fiscal que impidió operar al estado y facilitó que los rebeldes del Frente Revolucionario Unido tomaran el control de los campos de diamantes y así financiaran una década de violencia. Así, la causa de que desplazaran a la familia de Solomon Bundy, lo esclavizaran para extraer diamantes, reclutaran a su hijo y luego mataran a Leo DiCaprio, no fue en sí misma la presencia de recursos, sino que de fondo había una ausencia total del Estado capaz de proteger a la ciudadanía y explotar de manera justa los diamantes. Pero eso no es todo, porque detrás de la relación entre recursos y guerra hay un actor fundamental que no hemos considerado, que como Humpty Dumpty siempre ha estado ahí falseando su amistad, observando y esperando para sacar provecho. Nos referimos a las empresas privadas. En Diamante de Sangre vemos cómo las empresas de joyería montaron todo un sistema criminal para comprar diamantes ilegales, lo que serviría de combustible para la violencia en Sierra Leona. En Avatar es una empresa privada la que contrata a un ejército de mercenarios para hacerse con el control del planeta mediante la fuerza. Y en Lluvia de Hamburguesas 2, la empresa del villano busca enriquecerse masacrando a los alimentos vivientes para hacer barras de proteína. Así es, las empresas privadas, especialmente las grandes multinacionales, no solamente generan empleo, trabajar es un asco, crecimiento económico y bienestar social, como siempre hemos escuchado. Hay muchos casos en los que también generan conflictos, ayudan a que se prolonguen y sacan provecho de situaciones de guerra. Es más, de acuerdo con Snyder, no, ese no, el mismo que citamos hace un momento, el peor escenario institucional de extracción en el que se puede caer un Estado es el de la extracción privada. ¿No ven que estos comunistas me tienen atado de manos? Este es el caso de Avatar, donde los actores privados disfrutan del monopolio de la extracción sin regulación, sin control fiscal de los ingresos y sin vigilancia en las prácticas empresariales, facilitando que la empresa cometa violaciones a los derechos de la comunidad local. Estos escenarios pueden fomentarse por políticas neoliberales, es decir, las que promueven el libre mercado, la privatización, la desregularización de la economía y facilitan la entrega de los recursos naturales en los países en desarrollo a las empresas transnacionales y, en nuestra opinión, en muchas ocasiones pone la protección de las cadenas de suministro por encima de la protección de los derechos de las personas. ¿Qué opinan ustedes? Tristemente, este no es un problema que solo aparece en la ficción, ni tampoco se trata de alguna especie de sesgo antiempresa.
Por ejemplo, la Dutch East India Company, la primera o una de las primeras compañías transnacionales, fundada en 1602, fue responsable de la masacre de Batavia de 1740. Empresas que producen dispositivos tecnológicos, incluidos los teléfonos móviles, siguen empleando coltán, extraído en el contexto de guerra entre grupos armados en la República Democrática del Congo. La compañía bananera Chiquita Brands fue declarada responsable de asesinatos cometidos por las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derechas que la empresa financió entre 1997 y 2004 para proteger su producción de banano. La minera multinacional Drummond es acusada de financiar a este mismo grupo paramilitar en el Cesar para que protegiera sus instalaciones entre 1997 y el 2006. Hay evidencia de que las empresas de producción de aceite de palma en el Magdalena colombiano promovieron o se beneficiaron del desplazamiento forzado de personas en el marco del conflicto armado, pues esto les permitió acceder a más tierra para cultivar, y así hay miles y miles de ejemplos alrededor del mundo. Entonces, claro, hay relación entre recursos y conflicto, pero los factores que explican el caos van mucho más allá de la maldición de los recursos, e incluso muchísimo más allá de lo que alcanzamos a explorar en este video. Al final, explicar el dolor, la violencia y crueldad que han padecido algunas personas en países en desarrollo, solo diciendo que se trata de la mala suerte de haber nacido en un territorio con diamantes, oro, coltán, coca o cualquier otro recurso natural, no solo es insuficiente, sino que es una tragedia, y además un velo detrás del que se esconden los verdaderos responsables: los gobiernos, las empresas, los estados coloniales, la prensa, nosotros mismos como consumidores y por supuesto la academia.